que no me gustaba a veces de tocar el teclado es que les doy la espalda a todos ustedes. Y a veces me gusta, no se crean, porque estoy ahí como escondido. Pero hoy en particular que me tocaba predicar, o que me toca predicar, no estaba muy a gusto con eso, sobre todo porque venía tarde y comentaba con dos compañeros, dos amigos, que no sabía quién iba a ver. Y a veces, cuando uno le toca estar de este lado, le gusta ver a quién va a ver, a quién se va a sentar, con quién va a conversar. Y es una bonita sorpresa verles. Es una bonita sorpresa verles. Poderme voltear y verle a cada uno de ustedes aquí es un privilegio. Y ojalá que lo podamos ver como tal, el poder estar aquí en la casa del Señor. Yo no sé cuántos aquí anteriormente han escuchado de la famosa parábola del sembrador. Me siento en un jardín de niños con todo este fondo aquí atrás. Me veo bonito, Carlos, ¿verdad? Me veo bonito. Por favor, pastor, vaya para allá que ¿ves el escenario? ¿Está acabando? Sí. Ok, gracias. Si yo preguntara cuántos aquí han escuchado la parábola del sembrador, que me pudieran hacer una señal y levantar la mano, ¿la han escuchado alguien? Y que no la habían escuchado nunca la parábola del sembrador, me pudieran levantar la mano y decir, no sé de qué rayos hablan, pues es la parábola del sembrador. Pocas manos se levantan cuando decimos la parábola del sembrador. Es como decir, ¿quién no ha escuchado los pollitos? Dicen, y algunos que otros de los pollitos que, pero la mayoría han escuchado la parábola del sembrador. Y a veces es bueno, porque no tienes que dar tanta introducción, pero a veces es malo porque tienes que enseñarle a alguien algo que ya conoce. Y comentaba de que cuando me comentaron, valga la redundancia, de que me tocaba predicar allí, yo agarré la Biblia, busqué la parábola del sembrador y la leí. Y lo vi tan normal porque me parecía todo conocido y era como leer un libro por segunda y tercera y cuarta vez. Y yo digo, ¿qué rayos voy a decir de aquí? Vamos a ver qué rayos decimos de aquí. Vamos a abrir la Biblia, mis amados, en Mateo capítulo 13. Y vamos a leer la parábola del sembrador, ¿les parece? Mateo 13, del 1 al 9, la acaba de leer el pastor, pero acompáñenme ustedes también a leerlo juntos. Miren lo que dice, estamos todos, Mateo 13 del 1 al 9, no es tan largo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Hagan una pausa ahí porque escuché a alguien decir, si todas las enseñanzas en las iglesias tuvieran este escenario, el predicador sentado y los oyentes de pie parados, a lo mejor se dormirían menos. Fíjense que hace dos énfasis en que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Él sentado, y da la idea, no lo dice si los demás estaban sentados en la playa parados, pero por lo general era como una señal de que el que enseñaba estaba sentado. Era una señal de reverencia en aquel entonces. Ahorita como que se volvieron los papeles, ¿no? Algún día me voy a sentar yo y ustedes me escuchan de pie. Seguimos leyendo. Jesús sentado en la barca y la gente en la playa. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Esa es la parábola del sembrador. Vamos a resumirla en 4 aspectos. Jesús se monta en la barca, se sienta allí, la gente en la playa, y entonces dice una frase muy profunda que es: el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Y dice que una semilla cayó ¿en dónde? En el camino. Esa la pisaron y vino una ave y se la comió. La segunda cayó ¿en dónde? Entre pedregales, entre piedras. Da la idea de, lo vamos a ver más adelante, pero era una capa fina de tierra que tenía muchas piedras abajo, y dice que esa salió el sol, la quemó, y por no tener raíces se secó. Así dice la canción también, ¿verdad? Entonces, una junto al camino, otra en pedregales, la tercera entre espinos. Dice que los espinos, hierba mala nunca muere, crecieron allí y lo ahogaron y no dio fruto. Y la cuarta, tiene que haber alguna buena, no puede ser toda la historia tan triste. Cayó en buena tierra y dice que dio fruto al 100, al 60 y al 30 por ciento, dice, por uno. ¿Sí? Es interesante que Jesús después explique esta parábola. Vamos a leer la explicación que Jesús le da a esta parábola. Dice que esta parábola se la contó a la multitud que estaba allí en la playa, pero posteriormente, un poco más personalizado, estaban los discípulos y otros pocos que le seguían, y los discípulos y los que con ellos estaban le dicen: Maestro Jesús, ¿qué rayos significa la parábola del sembrador? Explícanos la parábola del sembrador. Y entonces Jesús nos facilita un poco la enseñanza, y vamos al versículo 18, donde Jesús explica la parábola del sembrador. Dice: Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales entre piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60, a 30 por uno. Ney, ¿estás aquí? ¿A quién le preguntaste de los niños qué es una parábola? Sofía, ¿qué es una parábola? Duro, fuerte, porque te estamos grabando, Sofía. Ahí viene rápidamente, Sofía. Sofía, ¿qué es una parábola, por favor? Una historia que tiene una enseñanza de parte de Dios para nosotros. Todo. Gracias, Sofía. Una historia que tiene una enseñanza de parte de Dios para nosotros. Miren esto. Parábola viene o da la idea de lanzar algo al lado de. Lanzar algo al lado de. Es como si yo tuviera un lápiz aquí y yo quisiera saber de qué tamaño es este lápiz y pongo el micrófono aquí al lado de este lápiz. Y eso me permite comparar el bolígrafo con el micrófono, el tamaño, compararlo.
da la idea de una historia lanzada al lado de una verdad que se intenta enseñar. Ahora, la parábola del sembrador está en 3 de los 4 evangelios, pero me llama la atención lo que dice en la narración Marcos 4:13. Vean lo que dice en cuanto a la parábola del sembrador, Marcos 4:13. Después de Mateo está el libro de Marcos. Marcos 4, versículo 13. Miren esto. Jesús les dijo: ¿no saben esta parábola? Así que, muchachos, por favor. Pero mira la pregunta que les hace después. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entienden la parábola del sembrador, ¿cómo rayos van a entender las demás parábolas? Me llama la atención de que la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña que está más adelante son las únicas dos que Jesús explica su significado. Y teniendo en cuenta eso, poner algo al lado de otra cosa, lanzar algo al lado de, es una historia lanzada al lado de una verdad que se quiere contar. Yo quisiera plantear la pregunta: ¿qué verdades se encuentran en las parábolas del sembrador? Marcos 4:14, no lo busquen, o si lo tienes, sí, pásalo, dice, ahí lo tienes. Marcos 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. No hay tanta dificultad allí, ¿verdad? El pescador es el que pesca, sí, el sembrador es el que siembra. Sí, el sembrador es el que sabía sembrar la palabra. La semilla. Pásalo, Rey. No, ahí no está. Vamos, en Mateo 13, versículo 18. La semilla es la palabra. No está allí, pero ya me ayudan los muchachos, mis asesores, Reinaldo, Nairi, ya me ayudan buscando dónde dice que la semilla es la palabra. Fíjense algo, la semilla es la palabra. Ya les damos cita y sustento bíblico para eso. Ahora, quiero que lean conmigo Juan 5:39. Gracias, Nairi. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola del sembrador, obviamente. La semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el sembrador, el que sabía sembrar, y la semilla, la palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos a Juan 5:39. Es un texto que no sé si alguno lo conoce, pero seguramente lo han escuchado. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y quiero hacer énfasis en la última frase. Y las Escrituras, ellas, son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Entonces, vamos a lo siguiente. Si la semilla es la palabra, y la palabra, según la Biblia, lo que hace es dar testimonio del Señor Jesucristo, la palabra, la semilla, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el centro de la revelación bíblica.
ya que la Biblia, da testimonio de Él, y por lo tanto leer la Biblia sin llegar a conocer a Cristo es leerla mal. Repito, Cristo es el centro de la revelación bíblica, ya que la Biblia da testimonio de Cristo. Y leer la Biblia sin llegar a conocer a Cristo es leerla mal. Predicar la Biblia sin proclamar a Cristo es predicarla falsamente. La palabra de Dios es el medio por el cual podemos conocer de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de Cristo. Escudriñen las Escrituras, decía Jesús, porque ellas dan testimonio de mí. Y en nuestra iglesia hemos intentado definir continuamente la palabra evangelio. Y la palabra evangelio se refiere a Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 1:23, no lo busque, dice, nosotros predicamos a Jesucristo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es por eso, sí búsquenlo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero miren lo que sigue diciendo. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosa proviene de Dios? Recordemos el versículo anterior, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Seguimos. Y dice, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Seguimos, ¿cuál es la palabra de la reconciliación? Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La semilla es la palabra, es la Biblia. Pero la Biblia no hace otra cosa sino mostrarnos a Cristo, mis queridos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Cristo y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo, no tomándoles en cuenta sus pecados. El sembrador entonces era el que salía a sembrar. En este caso, el Señor Jesucristo era el que estaba enseñando sobre sí mismo. Pero según lo que estamos leyendo aquí, se nos ha encomendado a nosotros, los que hemos creído y conocido a Cristo, el ministerio de la reconciliación. Así que de una manera u otra, nosotros somos sembradores. Ahora, la tierra son los que reciben el mensaje. Y me imagino a Jesús en la barca, sentado, y a la multitud allí parada, diciendo, estos son los diferentes tipos de tierra. Ahora, es muy fácil decir, yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, entonces yo soy una tierra muy fértil. Y aquel condenado, yo le hablé de Cristo y me dijo, vete para allá, es fastidio. Este es uno que está entre el camino y
Aquel que, mira, vino y estuvo un tiempo y se fue, ese es el que estaba en piedras y mira, comenzó con mucho gozo, pero por no tener raíces se secó. Es muy fácil analizarlo desde ese punto de vista. Pero piensa lo siguiente. ¿En verdad tú crees que la palabra de Dios no tiene el poder para transformar la tierra que estaba junto al camino? Creo que es en Isaías o Jeremías cuando Dios le dice al profeta: ve y profetiza sobre estos huesos que están muertos y van a vivir. No la pegué ninguna. Ve, Isaías, Jeremías y Ezequiel. En Ezequiel, Dios le dice al profeta: anda y profetiza sobre estos huesos. Si tú crees que Dios pudo dar vida a algo que estaba muerto, ¿no crees que la palabra de Dios pueda transformar la tierra que estaba junto al camino? Porque es muy fácil decir: jaja, yo acepté al Señor Jesucristo y creí porque yo soy buena tierra. Es muy fácil analizarlo así. Mi mamá canta una canción que está basada en Jeremías 23-29. La canción que ella canta dice: la Biblia es cual martillo que rompe la roca en dos. La Biblia es cual martillo que rompe la roca en dos. Jeremías 23-29 dice: no es mi palabra como un martillo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. ¿No puede la palabra de Dios acaso romper esa tierra dura, arrancar los espinos, quitar la piedra? No puede la palabra de Dios. Es muy fácil analizar la parábola del sembrador diciendo: jaja, yo soy buena tierra, tú eres mala tierra. Es muy fácil. ¿Acaso no dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma? ¿Acaso no tiene la palabra de Dios, no tiene Cristo? Cuando hablamos de la palabra de Dios nos referimos a Cristo, el poder para transformar cualquier vida, la tuya inclusive. La palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Es muy simple, querido, pensar: yo soy buena tierra, tú eres mala tierra. Yo soy tierra fértil, tú naciste entre pedregales y tú ibas bien, pero los espinos te mataron. Y tú caíste en el camino y vino el pájaro y te comió, y a ti te pisaron cuando iba caminando el caminante. Pensando en esto, pienso que la parábola se refiere a la necesidad de cada uno de ser expuestos al poder de la palabra. La necesidad que tenemos cada uno de nosotros de ser expuestos al poder de la palabra para que ella pueda actuar en la dureza de nuestro corazón, en nuestros pedregales, en nuestros espinos. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer que nuestras vidas sean tierra fértil para que su palabra haya sido sembrada en él. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer de tu corazón un corazón fértil. No es nada fértil que hay en ti. ¿Sabes? Piensa en tu corazón cuando rechazabas de lleno el Evangelio.
Me imagino a mi querido hermano Humberto diciendo, el Evangelio es para locos. Yo mejor me voy para allá, una tierra dura. Y la palabra de Dios tuvo el poder para transformar ese corazón, esa tierra. Así que no me imagino que sea por algo que hay en ti. Mira la tierra que hay en mi corazón, soy tierra fértil, en mí creció la palabra de Dios. Basura. No es así. La palabra de Dios tiene el poder para transformar cualquier corazón, cualquier tierra. Repito, pienso entonces que la parábola se refiere a la necesidad de cada uno de ser expuestos al poder de la palabra para que ella pueda actuar en la dureza de nuestro corazón, en nuestros pedregales, en nuestros espinos. En cualquier caso, tú no tienes pedregales y espinos. Es el otro condenado que mira como lo pisa el caminante y como se lo comen los pájaros. Pero yo soy tierra fértil. Necesitamos ser expuestos ante Cristo. Vamos a intentar ver los diferentes tipos de tierra. Mateo 13:19 dice, la semilla que cayó junto al camino son aquellos que oyen la palabra y no la entienden, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El camino, su tierra había sido tan transitada y tan pisada que estaba dura, compacta. Cualquier semilla que allí cayera no tendría la oportunidad de penetrar. Tú puedes ver cualquier monte y tú ves hasta por donde caminan los machados. Tú puedes ver cualquier monte y tú dices, ese es el camino. ¿Por qué? Porque el camino está bien definido, bien marcado, de tanto que ha sido pisado. Es una tierra dura. Pero llama la atención que dice, viene el malo, en otra versión dice, viene el diablo, en otra versión no, en los otros evangelios dice, viene el diablo y arrebata lo que allí fue sembrado. Si hay algo que el enemigo busca, es arrebatar lo que de Dios pueda haber en tu vida. ¿Piensas que el diablo está contento en que estés aquí escuchando de Cristo? ¿Piensas que el diablo esté contento con que hayas venido hoy a la iglesia? Mi querido, el diablo va a hacer cualquier cosa para intentar arrebatar lo que pueda haber sido sembrado hoy en tu corazón de la palabra de Dios. Ya sea por el niño que llore, ya sea por el dibujito que te pueda distraer, ya sea cualquier cosa. El diablo va a intentar interferir en que la palabra de Dios sea sembrada en tu vida. ¿No es acaso eso lo que le dijo la serpiente a la mujer allá en el jardín del Edén, cuando le dice, con que Dios te ha dicho que del árbol no puedes comer? Sabe Dios que cuando comas de eso vas a ser igual a, semejante a Dios. Es lo que busca el diablo. Quitar lo que pueda haber de Dios en tu corazón. Y ruego, mi querido, para que la gracia de Dios se introduzca en las grietas más profundas de nuestro corazón y pueda como un aguacero convencerte de tu necesidad de Cristo. Me llama la atención que
En esos caminos, cuando llueve, se empoza y se forman los charcos. Y de repente el camino ya no está tan duro. Y a lo mejor tu duro corazón necesita ser regada por el agua de vida. Cristo es el agua de vida. Da la idea de aquellos que simplemente rechazan la palabra de Dios. Mateo 13:20. La semilla que cayó sobre piedras. ¿Saben? Esta duele un poco más. Ya vamos a ver por qué. La semilla que cayó sobre piedras son aquellos que oyen la palabra y la reciben con gozo. Pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan, se apartan. Los pedregales, como les dije anteriormente, era una fina capa de tierra superficial que estaba sobre un conjunto de piedras. La semilla germinaría, pero al echar sus raíces las piedras evitarían su crecimiento. Y el sol la secaría y iba a morir. ¿Saben? Ahorita tengo un poco de cuidado. Edgar, ¿dónde estás, Edgar? Que no te veo. Edgar, despiértate, Edgar. Vamos a hacer el cambio. El predicador sentado y ustedes parados, ¿se acuerdan? Edgar sembró allí en la casa un montón de maticas de ají. Edgar, yo no sé, llega siempre con aguacate, con ají. Al condenado ese se le da de todo. Yo intento sembrar algo y la cosa comienza bien, ¿saben? Comienza bien. Hago desde la que tú pones la semilla, el semillero, hermano Humberto, empieza a crecer eso. Imagínate la alegría del sembrador cuando veía crecer esa matica. Va creciendo, lo estoy logrando, voy a cosechar como ella. Y Edgar siempre le llega a Neiris con unos pimentones, una cosa, y a mí si acaso se me da un pimentoncito mínimo, y después que lo da se muere la mucho de mata eso. Imagínate la alegría del sembrador a ver crecer esa mata. Es el supuesto cristiano que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, que se empieza a congregar, que empieza a servir, que viene, asiste, apoya, si hay que hacer, hace, se bautiza. Y uno dice, qué alegría, mira cómo se convirtió en fulano, qué alegría, mira cómo sirve fulanito. Qué alegría ver a fulano servir. Te puedo echar historias de gente que ha pasado por esta iglesia y por muchas otras. Que tú dices, qué alegría la planta, mira cómo va creciendo, cómo va encaminada bien. Y de repente muere. El sol la seca y no había raíz. Tristeza para el sembrador. ¿Sabes? Pienso en esto y tiemblo por los nuevos creyentes. Y luego a Dios que cuando vengan las burlas, los problemas, las persecuciones por la palabra, puedas estar firme,
cimentados y arraigados, dice Efesios 3:17. Cimentados y arraigados en la palabra. Más de una vez he dicho que dar clase a jóvenes es frustrante, ¿sabes? Me faltan dedos de las manos para decirte la cantidad de jóvenes que uno intenta. Ahí va. Mira, el muchacho va bien, va encaminado. Y el condenado, como que cuando crece y se libera del yugo de los padres, no lo ves más nunca en la iglesia. Y viene el otro muchacho y tú dices, esto tiene pinta de que sí. Y crece, y cuando vienen los problemas, cual hijo pródigo, ¿sabes? Me lo imagino dentro de la casa del padre viendo hacia la provincia lejana. ¿Qué habrá allá en la provincia lejana? Cuando puedes liberarte del yugo del padre, te vas para allá. Cuánta tristeza de los líderes, pastores, maestros, por ver semillas que cayeron en tierra y que empezaron a crecer, que tú dices, mira cómo sirve, y de repente se desaparecieron. Aquí se han bautizado muchos, aquí han venido muchos. No sé si aquí habrá muchos. Efesios 3:17. Para que habite Cristo. ¿Te acuerdas la semilla? Es Cristo, la palabra es Cristo. Las escrituras, las palabras son las que dan testimonio de Él. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Por eso oraba Pablo por la gente de Efesios. Dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y con temor pienso en nuevos creyentes. Y pido a Dios que habite Cristo y que estén arraigados y cimentados. Para que cuando venga la prueba, las burlas, los problemas, podáis ser plenamente capaces y conscientes de comprender cuál sea el amor de Cristo. Y que, como dice el mismo escritor de Efesios, no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina de amor. Miren la semilla que cayó entre espinos, Mateo 13:22. Es aquel que oye la palabra, pero el afán y la ansiedad de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. No sé si te diste cuenta que la que cayó en el camino ni siquiera germinó, la pisaron, se la comió un ave, no hubo vida allí. La que cayó entre pedregales empezó a crecer, pero el sol la secó y por no tener raíces se murió. Pero esta no dice que se murió, sino que simplemente se hace infructuosa. Y no puedo evitar pensar en queridos hermanos que a lo mejor déjame incluirme, llevamos años en el ministerio.
años conociendo a Dios, años conociendo a Cristo, y somos infructuosos. Los espinos dan la idea de una tierra fértil que había sido abonada, que había sido limpiada, pero en ella permanece la raíz de los espinos y de la maleza, los cuales crecen y ahogan el crecimiento de la semilla. Charles Spurgeon decía, un predicador antiguo decía, el hombre se está gastando toda su vida en su negocio, viviendo simplemente para ganar dinero, no tiene sino metas triviales. El que vive para Cristo y para el bien de los hombres vive para cumplir un objetivo digno de ser inmortal. En estos días me preguntaban por una persona y yo decía, ahí está preocupado. Y me preguntaban por qué. Y yo le decía, vamos a parafrasearlo de esta manera, bueno, está preocupado porque, qué sé yo, el dólar, mañana va a estar preocupado por la leche, pasado mañana va a estar preocupado por la harina pan, y siempre va a haber un motivo de preocupación. El afán y la ansiedad, qué terrible. Psicólogos dicen que el estrés es la nueva enfermedad de este siglo. Vivimos afanados, estresados, preocupados. ¿Sabe, mi querido? La economía se puede acomodar y este país se puede volver muy abundante. Y vamos a seguir afanados y preocupados, te lo aseguro. Parece innato del ser humano. Y si no me preocupa hoy la universidad, me preocupa mañana la enfermedad de mi hermana, y pasado mañana, qué sé yo, la memoria de mi papá, y pasado mañana mi abuela, y siempre hay algo que me va a preocupar, siempre lo va a haber. Oímos la palabra, pero el afán y la ansiedad de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosas. Quizás debamos orar al Señor Jesucristo para que remueva de nuestro corazón los espinos que por tanto tiempo nos han hecho cristianos infructuosos. No sé si te das cuenta de que da para todos esta parábola, Para el que rechaza la palabra, para aquel que viene y la acepta y de repente se va para atrás, para aquel que sigue a Jesús desde lejos. Y yo me imagino a Jesús predicando a multitudes y de repente unos le querían seguir y le dice, mira, yo no tengo ni siquiera dónde reposar mi cabeza, y se iban. Y venía uno que a lo mejor le seguía de lejos y le decían el joven rico, y mira, Señor, yo guardo los mandamientos y te sigo desde mi niñez, y le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y dice que se fue triste. Y me imagino a otro cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida, y el que necesitan comer de mí. Y muchos decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y dice que muchos se fueron atrás. A uno de sus discípulos le traicionó y se fue. Y la historia no para allí.
Podemos contar miles de historias hasta el día de hoy. Mateo 13:23, la semilla que cayó en buena tierra es aquel que oye y entiende y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Sabes, a veces me pregunto por qué unos sirven más que otro y por qué aquel se desvive por las cosas del Señor y a lo mejor porque yo voy más lento y a lo mejor porque otro va más lento que yo. Aquí dice que cada quien da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Mira lo que dice Juan 15, 1 y 2. Muchos lo hemos leído. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. No sé si te das cuenta de algo. La semilla que cayó junto al camino necesitaba de Cristo. La semilla que cayó en pedregales necesitaba de Cristo. Estoy hablando mal, ¿verdad? Porque no es la semilla. La tierra que estaba en el camino, la semilla es la palabra. La tierra que estaba en el camino necesitaba de Cristo. La tierra que estaba en pedregales necesitaba de Cristo. La que estaba entre espinos necesitaba de Cristo. Aún la tierra más fértil y abundante necesita de Cristo. Mi querido, todo se resume en Cristo. A Él predicamos, a Él exaltamos, a Él loamos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos: Cristo. Mi querido, yo me pregunto si realmente mi tierra es una tierra fértil. Y si por alguna casualidad de la vida lograra decir que sí, no me ubico entre el que da fruto al 100%. No sé si alguien aquí pudiera decir: yo, Moisés, yo estoy dando fruto al 100%. ¿Sabes? Necesitamos ser impactados por la palabra de Cristo. Pienso que la parábola del sembrador se refiere a la necesidad de cada uno de ser expuestos al poder de Cristo, para que Él pueda actuar en la dureza de nuestro corazón, en nuestros pedregales, en nuestros espinos. La pregunta cae por sí sola: ¿cómo está tu corazón en esta mañana? Y a lo mejor tú debas decir: mi querido, mi corazón está duro como la tierra del camino. O sabes, a lo mejor he gustado la palabra y la he recibido con gozo, pero me he apartado porque no estaba cimentado, hay piedras.
O a lo mejor tú puedas decir, sí, recibí al Señor y he crecido, pero el afán y la ansiedad y los espinos me han detenido en el crecimiento. A lo mejor tú pudieras decir, sí, la recibí, he crecido y estoy dando fruto, pero no estoy dando todo el fruto que merezco, que Dios merece. ¿Quieren entender la parábola del sembrador? Todos necesitamos la semilla, que es Cristo. Todos necesitamos ser impactados por Cristo. Y la pregunta es inminente. ¿No necesitarás tú en tu vida ser impactado por la palabra de Cristo? Él murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es una verdad que debe cambiarnos la vida. Cantábamos un coro que le encanta a los niños: Cristo me ama. Pero te has puesto, más allá de que le encanta a los niños, a ver la verdad que hay en ese canto. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Por la muerte de Cristo, mi querido, podemos tener acceso al Padre. A veces lo escuchamos tanto que se nos hace tan familiar. Cristo murió en una cruz, Cristo murió en una cruz, Cristo murió en una cruz. ¿Y por qué murió Cristo? Por mí, sí. Y lo hacemos tan automático y no nos hemos dado cuenta de que Cristo murió para salvarme de mis pecados. De que yo era una tierra como esa del camino, dura, y que la palabra de Dios tuvo que transformar mi vida. Y es la palabra de Dios la que puede transformar tu vida, más nadie. Un llamado a acercarte a Cristo, tal y como estés. Seas una tierra dura del camino, seas una tierra que está entre pedregales, una tierra que está ahogada entre el afán y la ansiedad, o una tierra que está dando algo de fruto. Sea como seas, necesitas de Cristo en tu vida. Si no le conoces como Señor y Salvador, quizás debas entender que Él murió en una cruz por tus pecados y que quiere tener una relación personal contigo. Pero si ya le conoces, el llamado de igual manera es que a través del poder de su palabra podamos ser impactados por Cristo y que su palabra pueda arrancar piedras, espinos y hacernos dar más frutos. Pero también quiero recordar lo que decíamos allá anteriormente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Somos sembradores. Y tenemos inmensa responsabilidad en decirle al otro: necesitas de Cristo. Necesitas de Cristo. Es la parábola del sembrador. Yo quiero orar.